Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos, hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas en este día martes 11 de junio del año 2024. Sean bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Pluas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, La Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece su servidor Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Todo poder es tuyo, Señor, y solamente usted tiene potestad en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Todo está bajo la planta de tus pies. Usted es el que tiene autoridad, Señor, sobre todo trono y señorío, porque usted es el Rey de reyes y Señor de señores. Todo está bajo tu poder y tu gloria, Señor, porque tú venciste ahí en la cruz del Calvario y pusiste en vergüenza y derrotaste a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas y a toda hueste espiritual de maldad. Usted venció al diablo y sus ángeles de maldad. Señor, tu sangre poderosa, tu sangre derramada en la cruz del Calvario nos hizo aceptos delante de ti, mi Dios. La sangre del Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venció, Señor, dándonos la victoria. Y por él nosotros tenemos, Señor, paz para contigo, mi Dios amado, Dios eterno. Por eso venimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en este día, Padre, para pedirte perdón, para darte gracia, para bendecir, adorar y alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Oh Dios amado, Dios eterno, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, y perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra maldad. No las tomes en cuenta, Señor, sino que hoy, mi Dios amado, bendito Rey de Gloria, tu palabra nos enseña y dice que usted no desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso venimos delante de tu presencia, humillados delante de ti, con nuestros corazones, Señor amado, contritos, humillados, reconociendo nuestro pecado, nuestra iniquidad, porque solamente contra ti, contra el cielo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. No hemos obedecido a tu palabra, nos hemos apartado cada cual por su camino y no hemos tomado en cuenta el consejo tuyo, Señor. Tu palabra dicha por tus siervos los profetas, Señor, no la hemos tomado en cuenta y hemos hecho conforme a nuestro corazón, que es engañoso, malo y perverso, Señor. Pero hoy te pedimos que nos perdones, que perdones el pecado que hay en mi vida, en mi corazón, en mi hogar, en mi familia, en mi parentela, en mi nación, porque yo y mi casa hemos pecado contra ti. Mi nación y yo, Señor, hemos pecado contra ti, contra el cielo. Que si usted reprendiendo al diablo y sus ángeles en esta mañana, y rompa las cadenas de esclavitud al pecado. Señor, que hoy sean libertados los cautivos, Padre amado, Dios eterno, Padre de la gloria, Dios todopoderoso. Para usted no hay nada imposible, mi Señor. Que hoy haya sanidad en los cuerpos físicos, de la cabeza a la planta de los pies,
porque tus llagas te llevaste toda enfermedad y por tus llagas fuimos todos curados. Tú fuiste molido por nuestros pecados y nuestras rebeliones y te pedimos perdón. Y que hoy resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada vida, en cada corazón, para que haya un cambio, Señor amado Padre. Porque el Evangelio, dice tu palabra, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y todo aquel que invocare tu nombre no será avergonzado, Padre. Porque el que invoca tu nombre, Señor, su vida cambia, su vida es transformada por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy convence de pecado, de juicio y de justicia, para que hoy resplandezca ese evangelio de poder, Señor, sobre cada vida. Y sea usted restaurando los matrimonios, restaurando los hogares, restaurando las familias. Sea usted restaurando, Señor, a todo aquel que ha pecado. Restaura su vida. Señor, que hoy toda aquella persona que está cautiva sea libre. Aquellos que están cautivos en la droga, el alcohol, el homosexualismo, la prostitución, el lesbianismo, el tráfico de armas, tráfico de drogas, el crimen organizado, Señor. Todos aquellos que están cautivos, Señor, en el asesinato, en el sicariato, en el robo, en el hurto, en la maledicencia, en la corrupción, Señor, sean libertados el día de hoy. Que hoy, mi Dios amado, Dios eterno, les resplandezca la luz de Cristo en sus vidas. Espíritu Santo de Dios, pasa carbón encendido en mis labios, Señor, para que hoy tu palabra fluya, corra como ríos de agua de vida. Que predique con denuedo el poder de tu gloria. Que hoy, Señor, haya fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepiente. Que hoy pasen de muerte a vida, porque el evangelio verdadero produce un cambio en la vida del hombre. Señor, que hoy sean transformados, que hoy haya reconciliación para contigo por medio de tu Hijo Jesús, por medio del Cordero de Dios, por medio de aquel nombre que es sobre todo nombre. Porque hay un solo Dios, dice tu palabra, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El verdadero evangelio produce cambios, Señor. Y hoy te pido que transforme y cambie sus vidas. Padre amado, Padre bueno, Dios todopoderoso, Dios santo, alto y sublime eres tú, Señor, y grande en misericordia. Que hoy, mi Dios amado, Dios eterno, pases, Señor, carbón encendido en mis labios, para que tu palabra, Señor, sea la que hable a cada corazón, a cada familia, en cada hogar, en cada pueblo, en cada nación, hasta los confines de la tierra. Donde llegue este mensaje, haya una transformación en sus vidas. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, vamos a abrir las Escrituras en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, del verso 14 al 19, y leemos la palabra de Dios, la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y le pido que usted abra su Biblia, que tiene ahí en casa donde usted está, o en su teléfono móvil. Abra la Escritura, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14 al 19.
Y dice así la palabra del Señor. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Verso 14 al 19. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amigo, amiga, hermanos y hermanas, hoy vamos a estar predicando bajo el tema: el verdadero evangelio produce cambios en el hombre. El verdadero evangelio, mi amado amigo, mi amada amiga, tiene que producir un cambio en tu vida y en la mía. Pero, ¿cómo es este cambio? ¿Y cuál es el cambio que debe de tener el ser humano, el hombre, que dice que ha creído en Dios y que tiene a Cristo en su corazón? Yo puedo decir que si Cristo está en mí, y si que el Espíritu de Cristo mora en mí, que si yo he nacido de nuevo, soy esa nueva criatura que dice el verso número 17 de Segunda de Corintios. Porque si yo he nacido de nuevo, si yo digo que creo en Dios, mi vida debe ser diferente. Mi vida es una vida diferente. Mi vida no es de creer en Dios de los dientes hacia afuera, diciendo que creo en Dios y a la misma vez rechazando su palabra, a la misma vez rechazando el evangelio, rechazando la palabra de Dios. Eso no es creer en Dios, y eso no es tener a Cristo en su corazón, con una conducta reprochable conforme a la palabra de Dios. Una conducta de adulterio, de fornicación, de masturbación, de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución, de robo, de asesinato, de sicariato, de tráfico de armas, tráfico de droga, de palabras deshonestas que salen de nuestra boca, de alcohol, de borrachera. Eso no es un cambio. Eso no es vivir según el evangelio. Eso no es tener a Cristo en el corazón. Dice Romanos en el capítulo 8, en el verso 14, algo que hablábamos el día de ayer, en la predicación de ayer. Romanos capítulo 8, en el verso número 14. Y dice la palabra: porque todos los que sois, escuche bien, porque todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hay algo precioso que nos dice la palabra. Y dice que si el Espíritu de Cristo, escuche bien, escuchen lo que dice el verso número 9 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si tu vida, mi amigo, mi amiga, no es conforme al Espíritu de Cristo, si usted vive conforme a la carne y miente, adultera, fornica, bebe alcohol, fuma, se droga, insulta, pleitea, pelea, tiene contienda, es envidioso. Usted, mi amigo, si tiene una conducta conforme a la carne, usted no es de Cristo. Y el Espíritu de Dios no está en usted. Usted no ha nacido de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo. No se trata de vivir una religión, mi amigo, mi amiga. Eso quiero hoy compartirte. Religiones hay muchas en esta tierra. Gente que vive una religión, pero que no vive el Evangelio de Cristo. Y pueden hablar del Evangelio, pero no vivir el Evangelio. Y se trata de vivir el Evangelio de Cristo. El Evangelio que produce un cambio. El Evangelio que es de poder para salvación. No para vivir una vida de religión, sino para alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en mí, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, dice la palabra. Y cuando el hombre acepta a Cristo como su Señor, como su Salvador, no es deudor ya a la carne. Porque los que están en Cristo Jesús, dice el verso 1 de Romanos 8. Escuchen, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el Espíritu de Dios es el que hace ese cambio, esa transformación en la vida del hombre. Si no hay un cambio en tu vida, un cambio conductual de bien en su corazón, porque la palabra dice en Proverbio: hijo mío, dame tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Porque cuando usted le entrega su corazón a Cristo, usted le entrega su corazón a Dios, usted se arrepiente de su pecado y se convierte de todo corazón, entonces su vida cambia. Su vida tiene que cambiar. Segunda de Corintios, capítulo 5, ahí en el verso número 17. Escuche bien. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 16 y 17. Dice la Escritura: de manera que nosotros, de aquí en adelante, ¿qué es de aquí en adelante? A partir de este momento que yo acepte a Cristo como mi Señor y Salvador, a nadie conocemos según la carne.
nadie. Y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mi mentalidad, mis pensamientos, mis sentimientos, ya no son conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir reconciliándonos? Porque éramos enemigos de Él. El hombre, cuando no tiene a Cristo en su corazón, cuando no ha aceptado a Cristo, cuando no ha nacido de nuevo, cuando no ha confesado con su boca y ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, no es hijo de Dios, sino un enemigo de Dios. ¿Por qué? Ya le voy a decir por qué. Conforme a la palabra. Dice la palabra en Santiago, capítulo 4. Escuche bien. Santiago, ahí en el capítulo 4, verso 4, dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted es amigo del mundo, si usted y yo practicamos pecado, no somos hijos de Dios. Los que practican pecado son hijos del diablo, dice la palabra. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de maldad. Nadie puede ser salvo si no es por medio de Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie puede ir por su conducta al cielo si es que no le es dado por Dios el regalo. Dice la palabra en Romanos capítulo 6. Quiero que me acompañe con la escritura. Romanos capítulo 6. En el verso número 20 al 23, para que tenga esa idea de que antes éramos esclavos del pecado. Antes, nosotros los que predicamos este evangelio, éramos esclavos. Pero cuando la justicia de Dios se manifestó en nuestras vidas por medio de Jesús, por medio del evangelio, entonces fuimos libertados. Y yo quiero que ahora escuche lo que dice la palabra. Romanos 6, 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ser humano, el mundo entero, es esclavo del pecado. Pero hay alguien que nos liberta. Hay alguien que nos hace libre. Hay alguien que rompió esas cadenas de esclavitud.
Hay alguien que vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Hay alguien que venció en aquella cruz al pecado y a la muerte. Y se llama Jesús, el cual Dios lo dio en propiciación de nuestros pecados. Jesús, dice San Juan 3:16 al 18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 dice: el que en Él cree. Escuche bien. ¿Qué es lo que dice el verso 17? Que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Solamente por medio de Jesús podemos ser salvos. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, dice el verso 16. Nadie puede ser salvo si no es por medio de Jesús. No por medio de una religión, no por medio de una deidad que el hombre se ha creado en su corazón y en su mente a través de dogmas y doctrinas humanas, sino a través de la doctrina de Cristo, a través de la palabra de Dios, a través del evangelio de salvación. Por eso Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío, al griego y a todo aquel que cree. Porque para ser hijo de Dios usted tiene que creer y recibirle. Para estar en Cristo Jesús usted tiene que creer y recibirle. No solamente creer, sino también recibirlo, para tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y tener ese nuevo nacimiento, tener ese encuentro con Jesús. Porque cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús, se produce un cambio en su vida. Dice la palabra, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Porque aquel hombre que escribe segunda de Corintios, la carta a los Corintios, es el que habla aquí en el capítulo 9 de los Hechos. Y dice la palabra: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos
los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mi amigo, mi amiga, lo que he leído ahora en Hechos capítulo 9 es cómo se muestra el cambio de un hombre. Este hombre era asesino, era asolador de la iglesia, era enemigo de Dios, pero cuando apareció Jesús en su vida, hubo un cambio. Ya no asolaba a la iglesia, ya no asesinaba a los cristianos, a los que predicaban de Cristo. Ahora él predicaba de Cristo. Ahora él hacía la voluntad de Dios, porque él tuvo un nacimiento nuevo, el cual Cristo también quiere hacer con usted. Que cuando usted venga a él, existe ese cambio en su vida. Un evangelio verdadero que está en su vida produce cambio. Y dice, y todos lo oían atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, se esforzaba mucho más predicando este evangelio de salvación. Este hombre, como todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, predicamos este evangelio. Hablamos este evangelio y vivimos este evangelio. Y si usted, mi amigo, mi amiga, dice que cree en Dios, pero ni habla de este evangelio, ni vive este evangelio, ni predica este evangelio, ni hace la voluntad de Dios, le es necesario hoy nacer de nuevo. Le es necesario hoy, mi amigo, mi amiga, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, para que tenga potestad de ser hecho hijo de Dios, y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, para poder entrar al cielo, para poder heredar el reino de Dios. Dice la Escritura en San Juan capítulo 3, en el verso número 1 al 6. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga, amigo y hermano, este hombre era un hombre que conocía la letra, conocía la ley de Dios. Era un principal,
un hombre que era un PhD. Pero este hombre no había nacido de nuevo. Este hombre no había tenido ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Este hombre no había tenido ese encuentro con Jesús. Por eso él vino al encuentro con Jesús. Por eso él vino a él. Y Jesús, que conoce las necesidades, Dios que conoce el corazón del hombre, Dios que conoce la necesidad de tu vida, Dios que conoce tus pecados, tus iniquidades, tu maldad, Dios que conoce lo que hay en su corazón, lo que quiere es no condenarlo, sino que usted lo acepte a Él como su Señor y Salvador. Porque para eso Él vino al mundo. No para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Y Él conocía la realidad de Nicodemo. Y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso le dice también a usted ahora mismo, en este tiempo, que es necesario que usted nazca de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que mi amigo, mi amiga, hoy le invitamos a nacer de nuevo, de agua y de Espíritu, para que pueda entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, escuche bien, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso le dice, es necesario nacer de agua y de Espíritu. Si no naces de agua y de Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Y puedes tener una religión y puedes ir a una iglesia y tener una religión. Pero si el Evangelio verdadero no ha entrado a tu corazón, a tu vida, y no hay ese cambio de conducta en tu vida, es porque no has nacido de nuevo. Y andas en la carne. Pero si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados, escuchen bien, porque eso es lo importante. El nuevo nacimiento no tiene nada que ver con el nacimiento original del hombre en la carne. Por eso Nicodemo se admira y dice, ¿puede acaso un hombre entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Cristo no le hablaba de ese nacimiento. Jesucristo le hablaba de esa transformación en el Espíritu, el cual Dios quiere que hoy usted también la experimente. Pero ¿qué debe de hacer? Recibirle a Jesús y creer en su nombre para que Él le dé potestad de ser hecho hijo de Dios. Los cuales, dice el verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese que es lleno de gracia y de verdad quiere entrar hoy a su vida. ¿Cómo puede entrar Él a su vida? Solamente usted creyendo y aceptándolo. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 10 dice que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que hoy le invitamos a hacer aquello. ¿Para qué? Para que tenga ese nuevo nacimiento. Tenga ese encuentro con Jesús, pero tiene que arrepentirse y tiene que convertirse. Porque en el Evangelio hay una transformación. Pero ¿qué debo de hacer?
Hechos 3:19 dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si usted no se arrepiente y no se convierte y no acepta a Cristo, sus pecados no serán borrados. No tendrá el nuevo nacimiento. Escuche bien. Así que, dice Romanos, capítulo 10, verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dios es el que justifica al hombre por medio de su Hijo Jesús. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 10:6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que hoy está aquí en tu corazón creer, pero con tu boca confesar para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué es invocar el nombre del Señor? Aceptarlo como su Salvador, como su Señor, para que haya un nuevo nacimiento. Y a partir de hoy, que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador, ya no viva según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Para que a partir de hoy ya no conozca a Cristo según la carne. Que para partir de hoy sea una nueva criatura. Y como dice la Escritura en Romanos 5, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué nos quiere decir que de aquí en adelante todas son hechas nuevas? Dice la Escritura, el que robaba, ya no robe más. Sí, el que adulteraba, ya no adultere. El que era homosexual, ya no tiene que seguir siendo homosexual. La prostituta ya no tiene que seguir siendo prostituta. El brujo, el hechicero, el satanista, el ladrón, el asesino, ya no tiene que vivir esa vida así. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted dice que es cristiano, que es creyente, que cree en Dios y rechaza esta palabra, no vive esta palabra, no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, con toda y su religión se va a ir al infierno. Pero Dios dice que estaba reconciliando al mundo por medio de Cristo. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, para que ahora seamos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, mi amigo, mi amiga, lo está llamando el día de hoy a nacer de nuevo, a tener ese encuentro con Dios, a reconciliarse con Él, porque la Escritura nos dice en Romanos, ahí en el capítulo número 8, en el verso número 8,
ahí en Romanos capítulo 8. Vamos a ir. Escuche bien lo que dice la palabra. Romanos capítulo 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que mi amigo, mi amiga, si usted no es guiado por el Espíritu, no es hijo de Dios. Pero hoy le invitamos a que se reconcilie con Cristo. Esa reconciliación, como dice la Escritura, gloria sea al Señor. Dice la palabra, en Romanos 5:8 al número 10, al número 11, perdón. Escuche bien. Dice la palabra, y con esto vamos a culminar. Porque Dios quiere justificarlo. Dios quiere reconciliarlo. Dios quiere justificarlo en su sangre, en la sangre de Cristo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, escuche bien, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que mi amigo, mi amiga, hoy es necesario recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, para que sea justificado por la sangre de Cristo, para ser reconciliado con Dios por medio de su Hijo Jesús, para que se cumpla la justicia de Dios en su vida por medio de Jesús. ¿Quiere ser salvo? Hoy tiene que aceptarlo a Cristo como su Señor y su Salvador, para que tenga ese nuevo nacimiento, para que su vida cambie, su conducta cambie, porque el verdadero evangelio produce un cambio en el hombre. No es de ser religioso, se trata de la salvación, se trata de la vida eterna, se trata de que su conducta cambie. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiere ser una nueva criatura? Le invito a aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida y de su alma. ¿Quiere hacerlo? Repita conmigo la oración de fe. Y dígale, Señor Jesús, hoy yo quiero ser una nueva criatura. Quiero pasar de muerte a vida. Quiero ser verdaderamente tu Hijo. Por eso hoy te pido que perdones mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Lávame con tu sangre preciosa para ser justificado por ella y reconciliarme contigo, porque hasta ahora soy tu enemigo, porque soy amigo del mundo y me constituyo un enemigo de Dios. Pero hoy te pido que me perdones y me laves con tu sangre preciosa. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado de jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa, para que de hoy en adelante
sea una nueva criatura y todo lo que viví en mi carne sea un pasado y de hoy en adelante viva en el Espíritu de Dios, glorificando tu nombre y viviendo conforme a tu voluntad. Amén y amén. Amado amigo, amada amiga, si usted hizo esta oración, de hoy en adelante siga estos consejos. Ore todos los días, lea la palabra del Señor. Asista a la Iglesia Cristiana Evangélica de Sana Doctrina, donde predica en Padre, Hijo, Espíritu Santo, y de testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos compartir tu palabra de transformación y de cambio. Vamos a salir de la predicación de tu palabra. Llévanos con ricas bendiciones a nuestros quehaceres diarios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en su programa La Salvación. Dios los bendiga y Dios los guarde.